Cuando yo era juez en Costa Rica, un magistrado especializado en justicia para adolescentes, eh, no me recuerdo si fue en una conferencia o en una sentencia o en una decisión, dijo que ningún estado podría obligar a un menor de 18 años que debe divertirse, disfrutar la familia, asistir a la escuela y al colegio, no podía obligarlo a trabajar para reparar el daño. Y por tanto, la tendencia que venía desde principios del siglo a que el adolescente debía asumir la reparación del daño era, en cierto sentido, producir una violación a la misma de los derechos de la víctima, porque ningún adolescente con la experiencia de los países respecto a las víctimas por derechos humanos, por la experiencia de los adultos respecto a las víctimas por delitos de los adultos, era lógico que los adolescentes, las niñas, los niños y los adolescentes tampoco iban a poder reparar. Y no podemos obligarles a dejar la escuela para trabajar, no podemos obligarles a trabajar en perjuicio de sus derechos contra la ley del trabajo, y no podemos nosotros obligar a que trabajen para reparar. Y por tanto decíamos ayer que la comisión debe asumir esta obligación, porque el delito en definitiva es un problema de seguridad, y la seguridad en definitiva es un problema del Estado. Creo que nos hemos hecho de la vista gorda en este tema. Creo que es un tema del cual no nos gusta hablar, pero si ustedes hacen un estudio de cuál es el fondo de víctimas asignado por el Congreso en el presupuesto de la Comisión Estatal y Federal de Víctimas, cuál es el monto del fondo de víctimas, nos damos cuenta de que no hemos tomado en serio la reparación del daño a la víctima, que no hay fondos, que los fondos no son suficientes, que a veces los fondos se gastan en la primera víctima que llegue a hacer un cobro, digamos, de daño. Y va pasando el tiempo y el tiempo y el tiempo, y vamos reformando y reformando y reformando, y vamos decidiendo y decidiendo, y no tenemos una solución en materia de adolescentes sobre la reparación del daño. Y la solución es muy sencilla. Si leemos la ley estatal y federal de víctimas, una vez que la persona mayor o menor de edad ha puesto la denuncia, de inmediato le atiende un asesor jurídico, asume la asesoría jurídica de la víctima y la empadrona en el padrón de víctimas para que se beneficie del fondo de víctimas. Se beneficie de que tuvo que pagar un autobús, que tuvo que pagar un avión, que tuvo que pagar un tren, que tuvo que pagar un taxi, que tuvo que quedarse en la noche y tuvo que pagar un hotel. No podemos, México, seguir abandonando a la víctima, y lo estamos haciendo por una comisión con comisionados que no logran entender cuál es la responsabilidad que tienen al ser directores o comisionados generales de la Comisión de Víctimas, y que en definitiva, perdón que lo diga así, por lo menos lo he escrito en un libro que ha salido a finales del año pasado, un libro sobre la Comisión de Víctimas. Lo he escrito y lo he probado y lo he analizado normativamente, que la única entidad que tiene un fondo de víctimas y que tiene que alimentar el fondo de víctimas es la Comisión de Víctimas. Y que la mejor forma de alimentar el fondo de víctimas es producir o convertir en dinero el delito, los bienes del delito, los instrumentos del delito, los efectos del delito, para alimentar el fondo de víctimas. Y entonces tendríamos una comisión de víctimas y 32 comisiones de víctimas en cada estado, dando respuestas a un problema que tenemos desde hace años y que no queremos resolverlo. Hemos producido 32 burocracias administrativas en la comisión de víctimas. Hemos producido muy malos salarios, lo sé, pero tenemos que empezar a darnos cuenta
de cuál es el fondo del fondo para poder dar una respuesta. Muchas gracias.